El salón quedó en silencio cuando la transmisión terminó. La imagen del niño humano, inocente y frágil, siendo ejecutado frente a miles de millones, era más de lo que cualquier ser en la galaxia podía soportar. Querían una respuesta, dijo el general Marshall con una voz fría como el vacío del espacio, y ahora la tendrán. Su mirada no reflejaba ira descontrolada, sino algo peor, una resolución helada que cambiaría la galaxia para siempre. El emperador Azrael estaba cansado de la resistencia de la humanidad. Desde su trono en el Consejo Galáctico, miraba con desprecio los informes de sus consejeros sobre cómo los humanos continuaban desafiando la autoridad del imperio. Para Azrael, la humanidad no era más que una especie joven e irrelevante, que solo había tenido suerte en sus enfrentamientos previos. Sin embargo, su continua expansión y su obstinada defensa comenzaban a representar un problema. Los miembros del Consejo Galáctico compartían su frustración, pero algunos mostraban signos de preocupación. Sabían que los humanos eran diferentes a otras especies. Su capacidad de resistencia era sorprendente, y aunque el imperio los había enfrentado antes, nunca había logrado someterlos por completo. Azrael, irritado por la falta de resultados, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Estaba convencido de que los humanos necesitaban aprender una lección, y para ello, decidió atacar directamente donde más les dolería. Entre los informes de inteligencia que había recibido, se mencionaba a un niño humano llamado Isen Marshall. Isen no era un niño cualquiera, era el hijo del general Anthony Marshall, uno de los líderes militares más respetados y temidos de la Tierra. Anthony Marshall era conocido por su inteligencia estratégica y su lealtad inquebrantable hacia su gente. Azrael vio en Isen una oportunidad de enviar un mensaje claro: nadie podía desafiar al imperio sin pagar un precio. La decisión de Azrael era más que un simple ataque, era un acto diseñado para quebrar el espíritu de la humanidad. Ordenó que Isen fuera capturado y ejecutado públicamente, no solo para herir a Marshall, sino para mostrar a la galaxia que nadie podía oponerse al imperio sin consecuencias. La ejecución fue transmitida a millones de seres en todo el espacio, tanto humanos como alienígenas. La imagen de un niño de 10 años, confundido y asustado, siendo eliminado sin piedad, dejó a la galaxia en estado de shock. Para muchos, fue un acto que cruzaba todos los límites de la moralidad. Incluso entre los aliados del imperio, hubo quienes miraron la transmisión con horror. En la Tierra, el impacto fue inmediato. La noticia de la ejecución de Isen Marshall se extendió rápidamente, provocando una mezcla de dolor, ira y unidad. La humanidad, conocida por sus diferencias internas, se unió en un sentimiento común de indignación. Las protestas estallaron en las calles de las ciudades más grandes, y las voces de líderes y civiles exigieron justicia. Incluso algunos aliados alienígenas de la Tierra expresaron su repudio hacia el acto del emperador. Sin embargo, mientras las emociones se desbordaban en público, en la sala de guerra del general Anthony Marshall, todo estaba en silencio. Marshall, conocido por su calma en las situaciones más extremas, observó la transmisión sin moverse ni decir una palabra. Su rostro era una máscara de control, pero dentro de él, algo profundo estaba cambiando. Isen no solo era su hijo, sino también el símbolo de todo lo que Marshall valoraba en su vida. Había pasado años protegiendo a la humanidad, luchando para asegurar un futuro para su hijo y las generaciones venideras. La ejecución de Isen no solo era un ataque personal, sino un desafío directo a todo lo que representaba. Sus consejeros y oficiales más cercanos entraron en la sala, pero nadie sabía qué decir. Finalmente, el coronel James Turner, su amigo más cercano y mano derecha, rompió el silencio. Con la voz cargada de emoción, dijo: esto no es solo un acto de guerra. Esto es algo que Azrael jamás entenderá. Ha desatado algo que no podrá controlar. Marshall se volvió hacia sus hombres y habló con una voz baja pero firme. Ellos querían una respuesta. La tendrán. Esa simple declaración resonó como una promesa, clara y fría. No habría negociaciones, no habría piedad.
La humanidad no solo respondería, lo haría de una manera que nadie en la galaxia olvidaría. En los días siguientes, la noticia de la ejecución de Isen continuó propagándose por la Tierra y sus colonias. La tragedia se convirtió en un símbolo de la lucha por la supervivencia de la humanidad. Los líderes de la Tierra se reunieron en un consejo de emergencia, dejando de lado cualquier diferencia política o territorial. Todos sabían que no podían ignorar lo que había sucedido. La respuesta no solo debía ser contundente, debía enviar un mensaje claro al resto de la galaxia. Azrael había cometido un error al subestimar a la humanidad y ahora pagaría por ello. Marsal comenzó a trabajar de inmediato. En reuniones privadas con los líderes militares de la Tierra, delineó un plan que era tan ambicioso como devastador. Sabía que no podía simplemente atacar al imperio, debía desmantelarlo pieza por pieza. Cada recurso, cada soldado y cada nave serían utilizados en una operación que demostraría el verdadero alcance de la fuerza humana. Sin embargo, Marsal no compartió todos los detalles de su estrategia. Solo sus oficiales más cercanos conocían la magnitud de lo que estaba planeando. Para el resto del mundo, Marsal era la figura que lideraría la carga hacia la justicia. Su rostro tranquilo y decidido inspiraba confianza en un momento de desesperación. Mientras tanto, en el Consejo Galáctico, Azrael comenzó a recibir rumores de los preparativos humanos. En su arrogancia, los desestimó como simples intentos desesperados de una raza inferior. No tienen el poder para enfrentarnos, dijo a sus consejeros. Sin embargo, algunos de ellos comenzaron a cuestionar la decisión del emperador. Habían visto cómo los humanos respondían ante la adversidad y temían que Azrael hubiera subestimado su determinación. Pero el emperador, confiado en sus defensas y su ejército, ignoró las advertencias. Para él, la humanidad seguía siendo una molestia menor. Marsal, por su parte, sabía que la clave del éxito estaba en la preparación. No solo se trataba de movilizar fuerzas, sino de mantener en secreto los movimientos estratégicos hasta el último momento. Los espías humanos comenzaron a infiltrarse en territorios imperiales, recolectando información sobre las debilidades en sus defensas. Los ingenieros trabajaban día y noche para perfeccionar las armas y tecnologías necesarias para enfrentarse a un enemigo aparentemente invencible. Los soldados entrenaban sin descanso, sabiendo que la próxima batalla no solo definiría el destino de la Tierra, sino el lugar de la humanidad en la galaxia. La promesa de Marsal resonaba en todos los rincones de la Tierra y sus colonias: no permitiremos que este crimen quede impune. Haremos que la galaxia recuerde el precio de enfrentarse a la humanidad. Y mientras el general continuaba trabajando en silencio, su determinación crecía con cada hora. Sabía que esta no era solo una guerra por justicia, sino una lucha por el futuro de su especie. Aquí tienes la segunda sección en español, siguiendo la narrativa con un lenguaje claro y accesible. La noticia de la ejecución de Isen Marsal había unido a la humanidad como nunca antes. En cada rincón de la Tierra y en sus colonias más alejadas, la indignación y el dolor se sentían como una sola voz. Las imágenes del niño inocente, arrebatado por el despiadado emperador Azrael, se convirtieron en un símbolo de todo lo que estaba en juego. Las calles de las grandes ciudades se llenaron de manifestantes que exigían justicia. En los sistemas exteriores, los colonos humanos, a menudo desconectados de los asuntos de la Tierra, declararon su apoyo a cualquier acción que se tomara contra el imperio. Incluso aliados alienígenas, que hasta ahora habían mantenido cierta distancia, comenzaron a expresar su repudio al acto del emperador. La humanidad estaba lista para actuar. En medio de esta creciente tormenta de emociones, el general Anthony Marsal convocó a una reunión con los principales líderes militares y políticos de la Tierra. Era un encuentro crítico, donde se decidiría la respuesta de la humanidad al crimen del emperador Azrael. Los asistentes eran figuras prominentes, estrategas experimentados, comandantes de flotas espaciales y gobernantes de las colonias más influyentes. Todos entendían que no se trataba solo de venganza. Esta era una cuestión de supervivencia.
Si no respondían con la fuerza necesaria, el Imperio Galáctico interpretaría su silencio como debilidad y otros podrían seguir el ejemplo de Azrael. Marsal, con su característica calma, presentó su plan a los líderes reunidos. Era un esquema meticuloso, diseñado para golpear al Imperio Galáctico en sus puntos más vulnerables. No vamos a atacar al azar, dijo Marsal con voz firme. Vamos a desmantelar el poder del Imperio desde sus cimientos. Golpearemos sus defensas, sus redes de comunicación y, finalmente, a su líder. Esto no será una simple respuesta. Será un mensaje para toda la galaxia: la humanidad no se someterá jamás. El plan de Marsal constaba de varias fases. La primera etapa involucraba a los mejores espías y estrategas de la humanidad. Su tarea era identificar las debilidades en las defensas del Imperio. Desde sus planetas más fortificados hasta las rutas de suministro esenciales, cada detalle sería analizado y aprovechado. Al mismo tiempo, las flotas espaciales de la Tierra comenzaron a prepararse. Las naves insignia, equipadas con tecnología de vanguardia, estaban siendo calibradas para la precisión y la potencia. Los soldados se entrenaban sin descanso, perfeccionando sus habilidades para enfrentar un enemigo implacable. El general también sabía que necesitaría líderes excepcionales en cada etapa de la operación. Convocó a figuras clave, como el almirante Leon Blackwell, un estratega brillante con un historial impecable en batallas espaciales. Tu tarea será liderar nuestra flota principal y abrir camino a nuestras fuerzas terrestres, dijo Marsal al almirante. Blackwell asintió sin dudar. No fallaremos, señor, respondió con una voz tranquila pero segura. Otro de los líderes convocados fue el mayor Eric Draven, comandante de las tropas de élite conocidas como los Lobos de Hierro. Estas fuerzas eran famosas por su capacidad de operar en los entornos más hostiles y por su implacable determinación en combate. Draven, un hombre de pocas palabras, simplemente declaró: estaremos en primera línea, general. Azrael no tendrá dónde esconderse. Además de las fuerzas militares, Marsal sabía que el éxito dependía de la unión de toda la humanidad. Los líderes políticos se comprometieron a garantizar los recursos necesarios para la operación. Desde suministros hasta tecnología avanzada, nada se escatimaría. La humanidad estaba preparada para sacrificar todo por esta causa. Mientras tanto, las actividades en los centros de investigación militar no se detenían. Ingenieros y científicos trabajaban día y noche para desarrollar tecnologías que pudieran superar las defensas del Imperio. Uno de los proyectos más importantes era un sistema de camuflaje avanzado que permitiría a las naves humanas acercarse sin ser detectadas. Otro proyecto se centraba en la creación de armas capaces de penetrar los escudos planetarios del Imperio Galáctico. Cada innovación acercaba a la humanidad un paso más a su objetivo. Sin embargo, Marsal sabía que el éxito de la operación no dependía solo de las armas y los soldados. También era crucial mantener en secreto los detalles de sus planes. Las comunicaciones se manejaban con un nivel de precaución sin precedentes, y solo un círculo muy pequeño de oficiales de confianza conocía la extensión completa de la estrategia. El factor sorpresa será nuestra mayor ventaja, dijo Marsal en una de las reuniones. Ellos no deben saber lo que se avecina hasta que sea demasiado tarde. El trabajo de los espías humanos comenzó a dar frutos rápidamente. Se infiltraron en sistemas imperiales clave, recopilando información sobre las rutas de patrulla, las posiciones de las flotas y las vulnerabilidades en las defensas planetarias. Uno de los informes más importantes reveló que el Imperio confiaba demasiado en sus drones automatizados para proteger sus fronteras, dejando áreas críticas desatendidas. Esto le dio a Marsal una ventaja estratégica que no desperdiciaría. Al mismo tiempo, los rumores de los preparativos de la Tierra comenzaron a llegar al Consejo Galáctico. Aunque algunos consejeros expresaron inquietud, Azrael desestimó las noticias. Son solo ruidos de una raza débil que intenta parecer fuerte, dijo con arrogancia. Para él, la humanidad seguía siendo una molestia menor, incapaz de representar una amenaza real.
Su confianza en la fortaleza de sus defensas lo cegaba ante la realidad. Mientras tanto, en la tierra, la moral de los soldados y civiles estaba en su punto más alto. Todos sabían que estaban a punto de embarcarse en la operación más importante de su historia, pero también entendían lo que estaba en juego. No se trataba solo de vengar a Isen Marsal, sino de asegurar el futuro de la humanidad. Los discursos de Marsal resonaban en cada rincón del planeta. No estamos luchando solo por nosotros mismos, decía. Estamos luchando por todos los que vendrán después de nosotros. Por nuestros hijos, por su libertad, por su seguridad. La sección termina con la imagen de la flota terrestre lista para partir. Las naves, alineadas y resplandecientes, se preparaban para lo inevitable. En el puente de mando de la nave insignia, Marsal observaba con una mezcla de orgullo y determinación. Sabía que no habría marcha atrás. En cuestión de días, la humanidad demostraría su verdadera fuerza y enviaría un mensaje que la galaxia jamás olvidaría. En el Consejo Galáctico, el emperador Azrael mantenía una apariencia de calma mientras escuchaba los informes de sus consejeros. Las noticias sobre los movimientos de la humanidad eran cada vez más frecuentes, pero Azrael seguía convencido de que los humanos no representaban una amenaza real. Para él, la ejecución de Isen Marsal había sido un acto necesario para establecer la supremacía del imperio. Los humanos son impulsivos, débiles y fáciles de controlar, decía con arrogancia a su consejo. Sin embargo, en las sombras, algunos de sus consejeros comenzaban a dudar de su juicio. A pesar de la confianza de Azrael, el ambiente en el consejo era tenso. Los informes de espionaje sugerían que la humanidad estaba movilizando sus recursos en una escala nunca antes vista. Los satélites imperiales detectaron movimientos de flotas y cambios en las comunicaciones terrestres, pero nadie podía confirmar el alcance de las operaciones humanas. Son movimientos desesperados, insistió Azrael. No tienen la tecnología ni los números para enfrentarse a nuestro imperio. Pero incluso sus aliados más cercanos notaban un matiz de inquietud en su voz. Mientras el consejo debatía, los humanos ya habían logrado infiltrar agentes en varios sistemas clave del imperio. Estos espías, operando bajo un silencio absoluto, recopilaban información crucial sobre las defensas imperiales. Descubrieron que las flotas de drones automatizados, en las que el imperio confiaba casi por completo, tenían puntos ciegos que podían ser explotados. También identificaron rutas de suministro y planetas cuya defensa era más simbólica que efectiva. Cada dato reunido se enviaba a la Tierra, donde Marsal y sus estrategas ajustaban su plan para maximizar su impacto. Uno de los informes más importantes provenía de un espía humano infiltrado en el sistema central del imperio. En él se revelaba que los escudos planetarios de Azrael, considerados impenetrables, dependían de una red de satélites de energía distribuidos en una formación fija. Si se desactivaban estos satélites, las defensas colapsarían. Esta información cambió por completo la estrategia de Marsal. Atacaremos donde menos lo esperan, dijo, trazando las nuevas rutas de asalto. No iremos de frente. Golpearemos sus pilares más importantes y los haremos caer desde dentro. Mientras los espías seguían enviando informes, las tensiones en el Consejo Galáctico crecían. Algunos consejeros comenzaron a sugerir que se fortalecieran las defensas de los sistemas exteriores, pero Azrael los ignoró. Para él, movilizar recursos hacia las afueras del imperio sería un signo de debilidad. Si los humanos quieren intentarlo, que lo hagan. Les mostraremos por qué somos el poder supremo de esta galaxia, declaró con desprecio. Sin embargo, estas palabras no lograban calmar el creciente malestar entre sus aliados. La arrogancia de Azrael se reflejaba en las defensas del imperio. Aunque su ejército era vasto, estaba mal distribuido. Las zonas más protegidas eran las que rodeaban el planeta capital, mientras que las colonias exteriores dependían de sistemas automatizados que no eran capaces de adaptarse a ataques coordinados. Esta dependencia de la tecnología, combinada con su subestimación de la humanidad, sería su mayor debilidad.
Mientras tanto, en la Tierra, Marsal continuaba ajustando los detalles finales de su plan. Sabía que el éxito dependía de mantener el factor sorpresa. Ellos creen que somos predecibles, dijo en una reunión con sus comandantes. Usaremos esa suposición en su contra. Cada movimiento de las flotas humanas fue diseñado para parecer caótico y desorganizado, una estrategia que hacía difícil para el imperio predecir su verdadero objetivo. Las flotas humanas se dividieron en pequeños grupos, cada uno con misiones específicas para debilitar las defensas del imperio desde varios frentes. A medida que los días pasaban, los informes de los espías confirmaron que el imperio no había detectado los movimientos humanos. Sus flotas estaban enfocadas en las rutas más directas, esperando un ataque frontal que nunca llegaría. Marsal observaba estos informes con una mezcla de satisfacción y determinación. Estamos listos, dijo finalmente a sus comandantes. Es hora de darles la lección que merecen. El Consejo Galáctico, mientras tanto, se mantenía en un estado de falsa seguridad. Azrael continuaba insistiendo en que los humanos no tenían el poder para desafiar al imperio. Pero debajo de su fachada de confianza, comenzaba a sentir una inquietud creciente. Había algo en la calma de la humanidad que no podía ignorar. ¿Por qué no han hecho su movimiento?, preguntó a uno de sus consejeros más cercanos. Quizás están planeando algo más grande de lo que imaginamos, respondió el consejero. Pero Azrael desestimó la idea. Es imposible. Ellos no tienen la capacidad. Esa misma noche, mientras el emperador Azrael observaba la galaxia desde su cámara privada, un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si la ejecución de Isen Marsal no había debilitado a la humanidad, sino que la había fortalecido? Pero el pensamiento fue rápidamente reemplazado por su orgullo. No importa lo que intenten, se dijo a sí mismo. El imperio siempre prevalecerá. Sin embargo, en la Tierra, Marsal sabía que la balanza estaba a punto de inclinarse. Con cada preparación finalizada, la humanidad estaba lista para lo inevitable. Los soldados, las flotas y las armas estaban en posición, esperando la orden de avanzar. El plan era claro, los objetivos estaban definidos, y la determinación era inquebrantable. Mañana, pensó Marsal, la galaxia sabrá lo que significa desafiar a la humanidad. Las estrellas parecían arder mientras la flota humana se desplazaba en silencio a través del espacio, escondida por su avanzada tecnología de camuflaje. Cada nave estaba perfectamente alineada, sus tripulantes concentrados en la misión que estaba por comenzar. En el centro de la formación, la nave insignia de la flota, liderada por el almirante Leon Blackwell, comandaba con precisión el avance. Los sistemas de comunicación transmitían órdenes breves y claras. No había lugar para el error. Todos sabían que esta operación definiría el destino de la humanidad. El plan de Marsal era ambicioso y letal. Dividió a la flota en varios escuadrones, cada uno con un objetivo crítico dentro del territorio del imperio. La primera fase consistía en desactivar la red de satélites que alimentaba los escudos planetarios del imperio. Esto no solo debilitaría las defensas, sino que también sembraría el caos entre las fuerzas de Azrael. Los grupos de infiltración, liderados por el mayor Eric Draven y sus lobos de hierro, se preparaban para aterrizar en los planetas estratégicos y tomar el control de las instalaciones clave. La tensión en las naves humanas era palpable, pero no había miedo. Solo una determinación férrea. Cada soldado, cada piloto y cada oficial sabía exactamente cuál era su papel. Las palabras de Marsal resonaban en sus mentes: esta no es solo una batalla. Es nuestra declaración a la galaxia. Nadie volverá a subestimar a la humanidad. El ataque comenzó con una precisión milimétrica. Los sistemas de camuflaje permitieron a la flota humana acercarse sin ser detectada. Cuando las primeras naves alcanzaron la red de satélites, los equipos de infiltración desactivaron los sistemas con rapidez. En cuestión de minutos, las defensas planetarias del imperio comenzaron a colapsar.
Las transmisiones imperiales se llenaron de confusión y las flotas automatizadas, incapaces de adaptarse al ataque, quedaron desorganizadas. En el suelo, los lobos de hierro se movían como sombras, eliminando cualquier resistencia con una eficiencia implacable. Equipados con trajes de combate avanzados y armas diseñadas específicamente para enfrentar tecnología alienígena, los soldados humanos demostraron que no solo estaban a la altura del enemigo, sino que lo superaban. El mayor Draven lideraba desde el frente, su voz firme guiando a sus hombres. No dejaremos que se reorganicen, dijo mientras avanzaban hacia una base estratégica. Cada segundo cuenta. El imperio, acostumbrado a dominar sin esfuerzo, comenzó a tambalearse. Las naves humanas atacaban desde múltiples frentes, desactivando sistemas críticos y destruyendo flotas de drones. Los comandantes imperiales intentaron responder, pero la rapidez y la precisión de la ofensiva humana los dejaba sin opciones. Azrael, observando la situación desde su cámara en el planeta capital, comenzó a comprender la magnitud de su error. Había subestimado a los humanos y su capacidad para planificar y ejecutar una operación de esta escala. Por primera vez, sintió miedo. Mientras tanto, en la Tierra, Marsal seguía cada detalle de la operación desde la sala de guerra. Las pantallas holográficas mostraban los progresos en tiempo real. A medida que los informes llegaban, su expresión permanecía impasible, pero sus órdenes eran claras y calculadas. Continúen presionando, dijo. No les demos tiempo para respirar. La fase final del ataque se centró en el planeta capital del imperio, el corazón de la dominación de Azrael. Las naves humanas rodearon el planeta, bloqueando cualquier posibilidad de refuerzos. Los lobos de hierro, junto con unidades adicionales, se desplegaron en la superficie, avanzando hacia el Consejo Galáctico. Su misión era clara: eliminar al emperador Azrael y desmantelar el liderazgo del imperio. Las tropas imperiales intentaron montar una defensa, pero la fuerza humana, impulsada por una mezcla de justicia y venganza, era imparable. El enfrentamiento en la cámara del consejo fue el clímax de la operación. Draven y sus hombres irrumpieron en la sala, enfrentándose a la guardia personal de Azrael. La lucha fue breve pero feroz. Los humanos, con su entrenamiento superior y su determinación inquebrantable, derrotaron rápidamente a las fuerzas del emperador. En el centro de la sala, Azrael observaba con incredulidad mientras su mundo se desmoronaba. Cuando el general Marsal entró en la cámara, todo quedó en silencio. Azrael intentó mantener su arrogancia, pero la mirada fría de Marsal lo paralizó. Marsal se acercó lentamente, cada paso lleno de propósito. Tomaste lo más preciado para mí, dijo con una voz que era casi un susurro, pero que resonaba como un trueno en la sala. Pensaste que esto nos quebraría. Pero todo lo que hiciste fue unirnos. Sin más palabras, Marsal cumplió su promesa. Con la muerte de Azrael, el imperio perdió a su líder y su símbolo de poder. El ataque terminó tan rápidamente como había comenzado. La flota humana se retiró en perfecta formación, dejando atrás un imperio en ruinas. Los satélites destruidos, las flotas desmanteladas y la muerte de su emperador marcaron el fin de la dominación imperial. La humanidad había enviado un mensaje claro: no solo podían defenderse, sino que también podían imponerse contra cualquier amenaza. Mientras la flota regresaba a la Tierra, los soldados humanos, aunque victoriosos, llevaban consigo el peso de las vidas perdidas y los sacrificios realizados. Sabían que su victoria no solo había asegurado su supervivencia, sino que también había redefinido su lugar en la galaxia. Y para Marsal, esta victoria era un recordatorio constante del precio que había pagado. Pero también era la prueba de que su hijo no había muerto en vano. El regreso de la flota humana a la Tierra estuvo cargado de un silencio solemne, roto solo por las transmisiones de las naves confirmando su posición. Aunque la misión había sido un éxito rotundo, no había celebración inmediata. Los soldados y oficiales sabían que su victoria había sido costosa, no solo en términos de vidas perdidas, sino también en el peso emocional que todos cargaban. Para muchos,
Esta no era solo una guerra contra el Imperio Galáctico, sino una lucha por demostrar que la humanidad no sería sometida, sin importar el precio. Las ciudades de la Tierra y las colonias humanas esperaban ansiosamente el regreso de sus héroes. Cuando las primeras naves comenzaron a descender, multitudes se reunieron en los puertos espaciales, ondeando banderas y gritando palabras de orgullo y gratitud. Sin embargo, al ver a los soldados descender, los aplausos se suavizaron. La intensidad en los ojos de aquellos que habían luchado hablaba de las batallas que habían enfrentado y de las pérdidas que habían soportado. La victoria no había sido fácil, y la humanidad lo sabía. El general Anthony Marshall fue recibido con una mezcla de respeto y admiración silenciosa. Su figura, normalmente imponente, parecía cargada con el peso de todo lo que había sucedido. Sus pasos eran firmes, pero su mirada revelaba la profundidad de su dolor y su determinación. Cuando se encontró con el secretario de Defensa en la plataforma de aterrizaje, recibió un breve saludo y unas palabras que resonaron en el aire: «General, ha logrado lo que muchos creían imposible. La galaxia ahora sabe quiénes somos». Marshall asintió con un gesto corto. Aunque sabía que habían logrado algo monumental, su mente estaba ocupada con los recuerdos de su hijo, Isen. Había prometido justicia, y la había cumplido, pero el vacío que dejó su pérdida seguía presente. En su corazón, esta victoria no era solo por la humanidad, era también por su hijo y por todos aquellos que habían caído en la lucha. Mientras tanto, la noticia de la derrota del Imperio Galáctico se extendió rápidamente por la galaxia. Los sistemas que alguna vez vivieron bajo el yugo de Azrael ahora veían la oportunidad de levantarse. Alianzas que antes se consideraban imposibles comenzaron a formarse, y muchas facciones alienígenas buscaron establecer relaciones con la humanidad. Lo que antes era una especie considerada joven e insignificante ahora se había convertido en un símbolo de fuerza y resistencia. El Consejo Galáctico, ahora fragmentado, intentaba reorganizarse, pero la pérdida de su líder y la destrucción de sus defensas habían dejado un vacío de poder imposible de llenar. Los aliados más cercanos de Azrael estaban divididos entre los que querían continuar la lucha y los que reconocían que la humanidad había cambiado el equilibrio de poder para siempre. En las fronteras del imperio, rebeliones comenzaron a surgir, inspiradas por la audaz ofensiva humana. La galaxia estaba entrando en una nueva era, una en la que la humanidad no podía ser ignorada. En la Tierra, la atención se centró en honrar a los caídos. Se organizó una ceremonia solemne en el centro de la capital, donde se leyó el nombre de cada soldado y civil que había perdido la vida durante el conflicto. Cuando el nombre de Isen Marshall fue pronunciado, un silencio absoluto cayó sobre la multitud. Marshall, de pie al frente, no mostró emoción externa, pero su postura reflejaba el peso del momento. Para él, este no era solo un acto simbólico, sino un recordatorio de por qué había luchado. Después de la ceremonia, Marshall se reunió con sus oficiales más cercanos, el coronel James Turner, el mayor Eric Draven y el almirante Leon Blackwell. En una sala privada, reflexionaron sobre la misión y su impacto. Cada uno compartió sus pensamientos, reconociendo que, aunque la victoria era significativa, había cambiado a todos de maneras que aún no podían comprender. «Lo logramos», dijo Turner, rompiendo el silencio. «Hemos asegurado nuestro futuro. Pero el costo». Su voz se apagó mientras miraba a Marshall. El general asintió lentamente. «No luchamos solo por venganza», respondió. «Luchamos por un futuro donde nadie más tenga que sufrir lo que nosotros hemos sufrido. Y ese futuro comienza ahora». Mientras la humanidad comenzaba a reconstruir, Marshall sabía que la galaxia estaría observando. Los líderes políticos y militares trabajaron juntos para fortalecer las defensas de la Tierra y las colonias, asegurándose de que ningún enemigo pudiera sorprenderlos nuevamente. También comenzaron a establecer alianzas estratégicas con otras especies, consolidando la posición de la humanidad como una fuerza clave en el panorama galáctico. Sin embargo, para Marshall, la victoria nunca sería completa.
A menudo encontraba momentos de soledad, reflexionando sobre la pérdida de su hijo y el precio que había pagado por cumplir su promesa. Pero cada vez que miraba las estrellas, recordaba que su lucha no había sido en vano. Isen había sido el catalizador para unir a la humanidad y redefinir su lugar en la galaxia. La galaxia, ahora transformada, veía a la humanidad de una manera completamente nueva. Los antiguos opresores del Consejo Galáctico se tambaleaban, y las especies que antes temían al Imperio ahora miraban a los humanos como símbolos de esperanza. Los cuentos de cómo una especie joven había desafiado y derrotado al poder más grande conocido se contaban en todos los rincones del espacio. Para muchos, la humanidad ya no era solo una especie entre muchas, era una fuerza que representaba la resistencia, la justicia y la voluntad inquebrantable de proteger lo que es importante. Mientras el sol se ponía en la tierra, Marsal se paró frente a una fotografía de Isen en su despacho. La mirada del niño le recordaba por qué había luchado y por qué seguiría luchando. «Lo hicimos por ti», murmuró. «Y nunca olvidaremos lo que nos costó llegar aquí». Con esta promesa, Marsal volvió a sus deberes, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. Pero por primera vez desde la ejecución de su hijo, sintió que la humanidad no solo había ganado una batalla, sino también un lugar en las estrellas, donde siempre sería respetada y nunca más subestimada.